¿Sabían que la viscoelasticidad del moco que recubre nuestras vías respiratorias dependen de unas moléculas llamadas glicoproteínas? ¿O que ciertas enfermedades raras pero graves, como la mucopolisacaridosis, ocurren cuando el organismo carece de las enzimas necesarias para degradar los glucosaminoglicanos? Estos compuestos no solo forman parte de estructuras fundamentales del cuerpo, sino que también son esenciales para mantener la estructura de los tejidos, facilitar la comunicación celular y participar de procesos inmunológicos, hormonales y de reparación. Buenas noches, doctora Chirinos. Mi grupo conformado por Cadeli Ticona, Gregory Muñoz, Kim Falcon, Tiffany Tito, Arturo Román y quien les habla, Valentina Ramírez, les hablaremos sobre estas moléculas tan interesantes, su composición, cómo se sintetizan, su relevancia clínica y más. Nosotros nos hemos propuesto los siguientes objetivos. Comprender la estructura, composición y funciones biológicas de los glucosaminoglicanos y glicoproteínas. Describir el proceso de síntesis y su relevancia en los mecanismos celulares y fisiológicos del cuerpo. También analizar sus acciones clínicas relacionadas con sus alteraciones y además integrar los conceptos para evaluar la importancia del tema en nuestras carreras. Los glucosaminoglicanos son moléculas poco flexibles, por lo que ocupan un gran volumen y gracias a su fuerte hidratación hacen que la matriz extracelular se comporte como un gel. Esto permite que los tejidos que poseen una alta proporción de glucosaminoglicanos puedan resistir fuertes presiones mecánicas y además favorece una alta tasa de difusión de sustancias entre las células. Por otro lado, los proteoglicanos son proteínas conjugadas, ya que no solo presenta una cadena de aminoácidos, sino que también tienen unidos uno o varios glucosaminoglicanos. Las funciones generales de esta proteína conjugada son hidratación, resistencia a presiones mecánicas, la movilidad celular, entre otros. Pero además son puntos de anclaje de las células a la matriz extracelular que les rodea, ya sea por su acción directa al ser moléculas integrales de la membrana plasmática o porque son reconocidas por proteínas de adhesión como las integrinas, que están presentes en las membranas plasmáticas. Ahora nos enfocaremos en la composición de cada uno de estos compuestos mencionados y además hablaremos sobre ellos más detalladamente. Aspectos generales, glucosaminoglucanos y glicoproteínas. Las glicoproteínas son moléculas proteicas que contienen la porción de carbohidratos, glicanos, unidos covalentemente a cadenas laterales de polipéptidos, que se ensamblan en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, mediante una secuencia controlada de reacciones de procesamiento de glicosiltransferasa y glicosidasas. En la estructura, la porción de glicanos se une a través de la glicosilación, un proceso que ocurre en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, en el que participan las glicosiltransferasas y las glicosidasas. Las glicoproteínas pueden tener enlaces N-glucosídicos, que son proteínas ligadas a la espargina y a la N-acetilglucosamina, y enlaces O-glucosídicos, proteínas ligadas a la N-acetilgalactosamina, unidos a una serina y treonina. Estas, por funciones, tienen que desempeñan papeles cruciales en diversos procesos biológicos, incluido el plegamiento de proteínas, las interacciones de célula a célula que van a permitir el reconocimiento específico por partes de proteínas y las respuestas inmunes. Las glicoproteínas desempeñan papeles cruciales en diversos procesos biológicos, el plegamiento de proteínas, las interacciones de célula a célula que permiten el reconocimiento específico por parte de proteínas y las respuestas inmunes. Ejemplos tenemos a la identificación y neutralización de patógenos, que estos hacen las glicoproteínas como las inmunoglobulinas, a glicoproteínas que hacen función de estructurales y proporcionan soporte a tejidos como el colágeno, a hormonas que participan en la regulación del embarazo como la gonadotropina coriónica humana y las glicofluorinas que contribuyen a la estabilidad de los eritrocitos y también las mucinas que protegen las superficies. Los glucosaminoglucanos son heteropolisacáridos naturales presentes en todos los tejidos de los mamíferos. Están compuestos por unidades de disacáridos repetitivos que consisten en monosacáridos sulfatados y no sulfatados. Su tamaño molecular y tipo de sulfatación varían según el tejido y su estado, ya sea como parte de un proteoglicano o como cadenas libres. En este sentido, los glucosaminoglucanos desempeñan un papel importante en condiciones fisiológicas y patológicas.
Su estructura se caracteriza por su alta carga negativa y diversa estructura que incluye variaciones en los patrones de sulfatación y tamaño molecular. Estos heteropolisacáridos, que se van a formar por disacáridos repetitivos, están conformados por un azúcar ácido y un aminoazúcar. Como ejemplo de un azúcar ácido tenemos al ácido glucurónico, como también al ácido hidurónico y al ácido urónico. Y en ejemplos de un aminoazúcar tenemos a la glucosamina y a la galactosamina. Los glucosaminoglucanos intervienen en numerosos procesos fisiológicos patológicos interactuando con las proteínas, modulando su estructura y función, desempeñando funciones en la señalización celular, el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Los tipos de glucosaminoglucanos se dividen en sulfatados y no sulfatados. Las glicoproteínas son macromoléculas complejas constituidas por una cadena polipéptida unida covalentemente a uno o más oligosacáridos. Esos oligosacáridos pueden ser, por ejemplo, manosa, galactosa o acetilglucosamina. Ahora, depende del tipo de unión de estos oligosacáridos, pueden estar ligados a un grupo amina del residuo de la asparagina, es decir, un enlace N-glucosídico, o el grupo hidroxilo de los residuos de la serina o treonina, que vendría a ser los enlaces O-glucosídicos. Síntesis de estos glucosaminoglucanos. Primeramente tenemos la introducción de la proteína. En ella, la síntesis de la proteína comienza en los ribosomas del retículo endoplasmático. Después se da la glicosilación. Esto implica la transferencia de un oligosacárido preformado, llamado oligosacárido de transferencia, a un residuo de asparagina en la proteína. Luego, esta proteína glicosilada se transporta al aparato de Golgi, donde se realizan ciertas modificaciones adicionales a los carbohidratos, como la adición o eliminación de azúcares individuales. Finalmente, esta glucoproteína resultante se procesa aún más y se transporta a su destino final, ya sea dentro o fuera de la célula. Finalmente, vamos a hablar algunas funciones de las glucoproteínas y ejemplos. Primeramente tenemos que estas pueden reconocer a patógenos. Las glicoproteínas que están presentes sobre la superficie de la membrana permiten identificar agentes infecciosos. Luego tenemos que estas funcionan como antígenos o anticuerpos. Un ejemplo claro son las inmunoglobulinas, que son glicoproteínas claves en la defensa inmunológica. Luego tenemos que pueden transmitir señales bioquímicas entre células, actuando como comunicantes intracelulares. Después pueden actuar como adhesión celular, ya que facilitan la unión entre células de tejidos u órganos. Seguidamente tenemos algunos ejemplos de estas glicoproteínas, como es el caso de las inmunoglobulinas que ya os mencionaba antes, que cumplen un papel de antígenos o anticuerpos, el colágeno, que está presente en la matriz extracelular y aporta resistencia y elasticidad de los tejidos, y finalmente la transferrina, cuya función de transporte nos sirve para llevar hierro por toda la sangre. Los glucosaminoglicanos son cadenas de polisacáridos que están constituidos por diferentes disacáridos naturales y que, de acuerdo a su estructura, cada disacárido va a incluir a un aminoazúcar y a un ácido urónico. Estos pueden estar sulfatados o son altamente negativos, ya que contienen, ¿no?, en su cadena un grupo carboxilo. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, vemos un grupo carboxilo de color celeste que le confiere una carga negativa a toda la cadena. Los glucosaminoglicanos son cadenas de polisacáridos que están constituidos por diferentes disacáridos naturales y en cuanto a los tipos, tenemos a los glucosaminoglicanos sulfatados, como son el condroitin sulfato, que se va a componer de un ácido glucurónico y un N-acetilgalactosamina. También tenemos al dermatan sulfato, que va a estar compuesto por un ácido glucurónico y un N-acetilgalactosamina. Además de eso también tenemos, ¿no?, al queratan sulfato, que está compuesto por una galactosa y un N-acetilglucosamina. Estos van a estar dentro del grupo de los glucosaminoglicanos sulfatados. Posteriormente también tenemos a los que no están sulfatados, como son el ácido hialurónico. Este ácido hialurónico va a estar compuesto, ¿no?, por N-acetilglucosamina, además de ácido glucurónico, y esta cadena va a tener también, ¿no?, grupos carboxilos que le aportan esta negatividad a toda la cadena. Cabe mencionar también las diferencias con las glucoproteínas, y estas las podemos dividir de acuerdo a su composición y de acuerdo a su función. En primer lugar, los glucosaminoglicanos van a ser polímeros lineales sin ramificaciones de disacáridos, y sin embargo las glucoproteínas van a ser complejos moleculares que van a estar unidos a un aminoácido.
como podemos ver en la imagen, va a estar unido a una serina que pertenece al grupo de proteínas. También tenemos, de acuerdo a su función, estos glucosaminoglicanos van a desempeñar funciones estructurales, ¿no? En cuanto a soporte de tejidos como son el cartílago, de repente la córnea y entre otros, además de que van a formar parte de la matriz extracelular que contienen, ¿no?, los cartílagos, las válvulas del corazón y entre otros. Posteriormente, las glicoproteínas van a participar principalmente en comunicación celular, en respuestas inmunológicas, respuestas de repente en cuanto a la señalización celular. Finalmente, cabe hablar sobre la síntesis y función estructural, ya que principalmente se va a dar en el aparato de Golgi, porque en primer lugar las exoaminas y los ácidos urónicos se van a formar, ¿no?, a partir de una glucosa. Posteriormente, los monosacáridos van a ser activados, ya que las glicosiltransferasas van a empezar a catalizar y van a añadir estos monosacáridos a la cadena creciente, porque luego de esto las sulfotransferasas le van a donar un grupo sulfato a esta cadena para así tener un resultado final. Y de esta manera se está dando la síntesis de la cadena de glucosaminoglicanos. Importancia clínica. Cuando ocurre una deficiencia genética en las enzimas que degradan los GAGs, estos se acumulan en los lisosomas, lo que origina un grupo de enfermedades llamadas mucopolisacaridosis. Estas patologías son progresivas, multisistémicas y pueden afectar el desarrollo neurológico, el sistema óseo, los órganos internos y la función cardiopulmonar. También hay enfermedades relacionadas con glicoproteínas mal plegadas o con alteraciones en su glicosilación, como en ciertas inmunodeficiencias congénitas o en la deficiencia congénita de glicosilación. Un ejemplo de caso clínico que vengo a traer es sobre la mucopolisacaridosis tipo 1, el síndrome de Hurler. El caso que les traje es sobre una niña de 3 años traída por sus padres por retraso en el desarrollo, rasgos faciales toscos y rigidez en las articulaciones. El examen físico revela hepatoesplenomegalia, opacidad corneal y macrocefalia. Se solicita un estudio enzimático y se confirma la deficiencia de alfa-L-hidroronidasa, compatible con MPS tipo 1, y esto se inicia el tratamiento con terapia de reemplazo enzimático. En la explicación clínica, en la MPS tipo 1, la deficiencia de alfa-hidroronidasa impide la degradación de dermatán y el heparán sulfato, dos GAGs que se acumulan en los tejidos y causan los síntomas mencionados. Este trastorno afecta a múltiples órganos y, sin tratamiento, puede llevar a complicaciones severas. El diagnóstico temprano es clave para mejorar el pronóstico de los pacientes. A continuación, pasaremos con las conclusiones. Empezaremos con la importancia biológica. Las glicoproteínas y glucosaminoglucanos son compuestos esenciales en los organismos vivos, ya que participan en procesos biológicos clave como la señalización celular, la respuesta inmunológica, la estructura de tejidos y la comunicación entre células. A continuación, hablaremos sobre la diversidad de funciones. Las glicoproteínas, al estar formadas por proteínas y oligosacáridos, cumplen funciones estructurales, enzimáticas y de reconocimiento celular. Los glucosaminoglucanos, por su parte, son fundamentales para la estructura y función de la matriz extracelular, brindando elasticidad y resistencia a tejidos como el cartílago y la piel. Pasaremos con la importancia clínica. Alteraciones en la síntesis o degradación de estos compuestos pueden llevar a enfermedades graves como la mucopolisacaridosis. Por ello, su estudio es esencial para comprender la fisiopatología de diversas enfermedades y para el desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas. Este tema tiene una relevancia para las ciencias de la salud. El conocimiento profundo de las glicoproteínas y glucosaminoglucanos permite a los profesionales de salud entender mejor el mecanismo molecular de las enfermedades, lo que va a ser clave para el diagnóstico, tratamiento y prevención de patologías relacionadas, para poder cuidar a los pacientes.